Bueno, muy bien, vamos a empezar y comienzo por decirles pues que es un tema bastante tratado. De hecho, ayer Jesús David Marulanda trató toda la parte de fisiopatología en la reunión de retina, toda la parte molecular y yo creo que entonces lo de hoy complementa muy bien todo lo que dijo Jesús David. Porque esto es más práctico, es más de la experiencia. Son una serie de tips y de consejos que espero que les sirvan. Y está más que orientado pues a la finura y el detalle que usualmente tratan los retinólogos cuando hablan de esta enfermedad y de todas las modalidades de tratamiento, está más orientado a la visión del oftalmólogo general. Comencemos con este paciente, que estos son los cristalinos, y este paciente viene donde el oftalmólogo, y ojo con esto, porque esto es muy característico. Doctor, vengo al seguimiento de mi catarata, yo sé que tengo una catarata, y me han dicho que cuando ya esté avanzada me la van a operar. Eh, Usted me dijo eso, pues hace un año. Y yo creo que la catarata me ha empeorado porque desde hace 15 días estoy viendo mal por el ojo derecho. Entonces el oftalmólogo queda inducido al error por el mismo paciente y esto es muy común. El paciente le trae el diagnóstico, el oftalmólogo lo mira a veces sin dilatar, es un error terrible, pero a veces inclusive dilatando. Lo mira y efectivamente es una catarata. No hace una cuidadosa comparación de los reflejos rojos y decide operarlo. Pero en el posoperatorio, a la semana, ve que el paciente no está viendo bien, sigue en su mismo 20/100 y ya se asoma al fondo de ojo y ve esta lesión, le pide el OCT, lo manda, es efectivamente una membrana vascular. El paciente se lo trata y logra una visión de 20/50 y la preserva por largo tiempo. Entonces, primer tip aquí, oigo mucho de colegas que no toman la agudeza visual en el inmediato postoperatorio porque el paciente se angustia, si acaso no está buena, ¿sí? Y es un error terrible. La verdad es que una FACO que no sea complicada, que no sea muy prolongada, usualmente al día siguiente el paciente está viendo lo que va a ver, 20/20, 20/25, 20/30. Entonces, tomar la visión al día siguiente es muy importante y para cualquier seguimiento, cualquier cosa que ocurra en el posoperatorio. Si el paciente no ve bien, pues entonces uno tiene que saber por qué no ve bien. Ah, tiene edema corneal, está inflamado, el lente se luxó, quedó resto de cristalino o tiene una lesión macular. Y hay que explicárselo al paciente, ¿no? O simplemente ve un poquito borroso porque todavía superficie, lo que sea. Explicarle y decirle, mire, todo va muy bien, la visión está borrosa, pero le va a mejorar. Es un error autoengañarse y pretender que se engaña al paciente. Miren otro caso, difícil de ver. Y si había un poco de catarata, pues con más razón le costaba al oftalmólogo, examinó, pero no vio nada que le llamara la atención. Y lo mismo en el posoperatorio, en el curso de la primera semana, se dio cuenta, remitió el paciente, fue tratado, este paciente logró 20/25. Otro caso, en donde, claro, yo les muestro la foto y ustedes están mirando la mácula y saben que hay algo, pues lo ven, pero en la práctica, en el boleo de todos los días, le mira el fondo y no lo ve y lo opera de la catarata. Y en realidad lo que tiene es una membrana vascular. Estos tres casos fueron afortunados porque recibieron diagnóstico y tratamiento relativamente rápido.
Entonces, la primera lección que les quiero dejar es que una pérdida visual que tenga fecha no es catarata. Si el paciente les viene diciendo hace 15 días, hace un mes, hace una semana, en tal fecha, yo comencé a notar que veía mal, no le echen la culpa a la catarata de eso o a otra cosa distinta, a una enfermedad que es rápidamente progresiva. Entonces sean muy cuidadosos en examinar. Y esos son los casos en donde sí se justifica hacer OCT antes de programar la cirugía. Hay quienes han dicho, mirando estos casos, entonces se debe hacer OCT a todo paciente. No, pues si un paciente viene con catarata simétrica y la visión está simétrica y usted puede ver el fondo perfecto y la pérdida de visión ha sido gradual, pues a ese paciente no tiene que hacerle un OCT. Es a estos casos en donde las cosas no cuadran que sí se debe hacer el OCT. ¿Por qué pasa esto? Pues ya es, el paciente consulta porque está viendo menos, con fecha, el médico ve la catarata y le da orden de cirugía de catarata, pero es en el post. Y entonces la orden se demora 2 meses. Y cuando el paciente viene con la orden, el médico se demora un mes en operarlo. Y en el posoperatorio, pues es de los que no revisa la visión y solo al mes después de la cirugía ya se comienza a preocupar porque el paciente no ha mejorado. Entonces le ordena una angiografía y la angiografía se demora 2 meses. Y entonces cuando llega la angiografía confirmando que tiene una gran membrana vascular que lleva 4 o 5 meses de evolución, ¿Se está yendo la voz? ya, ya una membrana, eh, se oye si hay problemas. Se le va la voz, doctor. Se va la voz de vez en cuando. Como quebrado, ¿o qué? Como que te alejaras del micrófono. Baja un poquito de volumen. Sí, puede ser Sí, eso. Voy a pegarme un poquito más el micrófono. A ver, ¿ahí está mejor? Sí, doctor. Bueno. Entonces ya este es un paciente que perdió. Con este nivel, por más tratamiento, ya es un paciente que está en los 20/400 y perdió visión. Y consultó a tiempo. Y este es el resultado final de este paciente con 20/400 después de tratamiento. Entonces, la primera lección aquí en cuanto al tratamiento, que la idea es cuándo tratar, pues es entender que el tratamiento temprano en esta enfermedad hace una diferencia enorme. Pero no es solo en esta enfermedad, pues porque no todo el mundo tiene degeneración macular. Un desprendimiento de retina es el mismo cuento. Entonces, también hemos visto expedientes de retina que lo operan de catarata. Un agujero macular, otra situación en donde se puede confundir o lo puede dejar de ver el oftalmólogo, o simplemente no le pone la celeridad, la tracción vitreomacular, donde a veces puede ser bastante difícil ver. Las membranas epirretinales, hemorragias premaculares densas subhialoideas que pueden producir un daño en la retina y que es importante tratarla rápido. Una toxoplasmosis, y la toxoplasmosis ocurre también en los viejos, ¿sí? Ocurre también en la edad de catarata. Entonces, irse por lo que parece más obvio es un error. Una oclusión de vena central de la retina. Ah, Obviamente aquí la pérdida es súbita y los hallazgos son mucho más obvios, pero estas son todas enfermedades o una oclusión de rama venosa en donde el tratamiento temprano hace la diferencia. Digamos que en una oclusión de arteria central de la retina no es tanto lo que vamos a hacer por el ojo, a menos que sea muy, muy temprana la consulta, pero sí por la vida del paciente o una oclusión de rama arterial.
Y lo mismo con las papilitis, las neuritis o eventualmente hasta un edema del disco, un papiledema. Entonces, la desafortunada conclusión a que uno llega es que ojalá la gente se chequeara la visión, porque muchos de estos pacientes que consultan tardíamente, muchas veces ni siquiera se han dado cuenta. O sea, ustedes ven que entra a consulta, ¿qué le pasa? No, yo veo como mal, estoy viendo, pasando trabajos. Y le toma uno la agudeza visual y es 20/21 y 20/400 del otro. Ay, yo no veo por eso, ¿no? O le dicen a uno, no, no me ponga eso, el oclusor, que con eso no veo. No han caído en cuenta. Es absolutamente desconcertante la cantidad de gente de todos los niveles culturales, económicos, educativos, que no cae en cuenta que perdió visión por un ojo. Entonces, yo vengo insistiendo desde hace mucho, la campaña más importante de oftalmología preventiva que uno debería hacer es enseñarle a la gente que todos los días se tape un ojo y se tape el otro y se tome visión. Y lo sabemos con los niños, que el juego de piratas pues es una clave muy buena. El niño que no se deja poner el parche en un ojo, pues ese niño tiene un problema, y que lo acepta en el otro, tiene un problema. Lo otro es, como decía, la pérdida de visión rápida, reciente, con fecha, y desde luego cuando el paciente es más cuidadoso con su función visual y les habla de un escotoma central. Yo por el centro veo una sombra, alrededor no tengo nada, pero por el centro veo la sombra. O tengo metamorfosia, tengo distorsión de las imágenes. Ahora, eso es válido, enseñarle a la gente que la pérdida reciente aguda de visión sirve siempre y cuando las estrategias de consulta permitan recibir pacientes que piden cita, que vienen con esa queja, y recibirlo rápido, porque si su sala de espera se parece a esto y su agenda se parece a esto, pues, y usted vive orgulloso de que sus citas están a 3 o 6 meses, pues usted nunca va a ver una urgencia, no va a atender una urgencia. Entonces hay que ocuparse no solo de enseñarle a la gente, de saber cuáles son las enfermedades que hay que atender con prontitud, sino de organizar el sistema. Así uno trabaje en una institución. Es muy fácil decir, déjeme 2 cupitos al día para pacientes urgentes, y paciente que venga con esa queja, que venga con dolor, que venga con pérdida aguda de visión, que venga con moscas volantes, por favor démele la cita rápido. Porque si no, entonces usted nunca va a tratar, por lo menos en el campo de las enfermedades retinales, nunca va a tratar nada a tiempo. Yo siempre me he ocupado de que haya citas para el mismo día, y de entrenar a las recepcionistas y secretarias de que si un paciente está diciendo que tiene una urgencia o está manifestando cualquiera de los síntomas de alarma, se le dé cita para el mismo día. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos cuando un paciente consulta? Pues todos conocen la imagen clásica de la membrana vascular coroidea, que es una placa amarilla, grisosa, verdosa, a veces la llaman, en el centro de la mácula, usualmente redonda, ligeramente irregular, rodeada por un anillo hemorrágico, en un fondo que puede estar alterado con drusas o hipopigmentación. Eso, digamos, es lo clásico. Y yo creo que a nadie que vea esto, nadie oftalmólogo que vea esto se le pasa, inclusive a los estudiantes, a los médicos, le enseñamos, pues si usted ve algo en la mácula, sobre todo si ve sangre, pues piense que eso es una membrana vascular. La sangre no siempre rodea toda la membrana, la sangre puede estar en un borde, pero usualmente sí está en el borde de la lesión. Entonces puede ser un pequeño segmento, porque ya tiene más tiempo, entonces ya hay defecto pigmentario, o hay exudación, o hay menos sangre. O la sangre puede ser abundante, puede no solo rodear la lesión, sino que
cubrir toda el área macular. Puede cubrir la mitad de la lesión y la lesión puede ser muy grande y inicialmente lo que se ve en la mácula no parece sangre, pero si uno se va a la periferia de la lesión sí se ve la sangre. Entonces, aquí el mensaje es cualquier sangre en el área de la mácula, pues se debe sospechar y en un paciente de edad, pues la primera sospecha es membrana neovascular. Entonces, sangre es, digamos, como el la clave diagnóstica. Cuando la hay, sospeche. La lesión puede ser muy grande, puede ser exudativa, puede haber mucha hemorragia, puede haber mucho daño. A veces está mezclada, ¿no? Exudación y sangre, y la sangre puede ser poquita. O a veces puede ser solamente exudación, fibrosis, ahí ven drusas, ven exudación y ven ya algo de fibrosis y ya no hay sangre, o es una manchita muy pequeñita. Entonces, no solo es sangre, si hay sangre, si hay hemorragia, pues con toda seguridad o muy seguramente va para el diagnóstico de membrana, pero a veces la lesión es exudativa y a veces la exudación es difusa y difícil de ver y se ve simplemente como palidez en el fondo porque es como un desprendimiento exudativo de la retina posterior y no hay sangre y sin embargo la lesión puede ser muy grande. Porque ya está la gente ahí esperando para sentarse. Bueno, también los exudados. Cuando la lesión ya es crónica, pues tenemos un anillo de exudados rodeando la lesión. Y esto va a indicar, como siempre que hay exudados duros, pues va a indicar cronicidad. Entonces, ese es otro hallazgo que nos debe llamar la atención. Y obviamente la fibrosis, cuando ya se ve una placa fibrótica debajo de la retina, pero esto pues nos indica que la cosa lleva mucho tiempo. Lo mismo que fibrosis, exudados duros y a veces recurrencias, como en este caso, una lesión que se había cicatrizado, que tiene evidencia de cronicidad por los exudados duros y ha hecho una hemorragia nueva en uno de sus bordes. Y este puede ser el aspecto final en algunos pacientes donde hay un daño muy severo en toda el área macular, alteraciones pigmentarias, hiperpigmentación, fibrosis, extensa cicatrización. Entonces, la pregunta, ¿cuándo tratar? Pues yo creo que queda obvia para ustedes. Están dando balas por acá. Segunda balacera que oigo. Bueno, de pronto si ven que desaparece el conferencista debajo de la mesa. Es obvio que es lo más pronto posible, porque estas lesiones son rápidamente progresivas y como vieron pueden llevar a un daño muy severo. Miren este caso de esta señora que vi ayer nomás. La señora viene siendo tratada con una membrana vascular en su ojo derecho. Y después de muchos años y mucho tratamiento, pues finalmente tiene una visión de 20/400. Está súper entrenada en que se vigile la visión. Se le ha dicho infinidad de veces, vigile la visión ante cualquier cambio en la visión del ojo izquierdo, consulta inmediatamente. Pues la paciente nota pérdida en la visión del ojo izquierdo y resuelve que son las gafas. Entonces se va a optometría y en optometría le mandan una gafita y no le queda bien. Y ella dice, el optómetra me engañó y me hizo la gafa que no era. Y el optómetra le dice que la gafa sí es. Y entonces vuelven y le hacen otra gafa. Y vuelven y le ajustan. Y se pasa 1 mes y medio en ese cuento. Y mientras tanto la membrana vascular de su ojo bueno está avanzando. Entonces, para que se den cuenta que no es fácil. Porque yo me ocupo mucho de explicarle a la gente y de entrenarlos y que se tomen la visión todos los días. Y ahora vamos a ver en las estrategias de tratamiento la importancia de esto. La otra regla de cuándo tratar, que allí entramos en mucha controversia y les voy a explicar cómo funciona la controversia pues entre los retinólogos y los que tratan de eso. La regla sencilla que yo manejo es
cuando yo estimo que el tratamiento representa un beneficio para el paciente. Entonces, con frecuencia me dicen, ¿usted qué regla sigue? Digo, no, no sigo ninguna regla. La única regla que sigo es esta, porque son muchas variables, muchos los hallazgos, y si yo, de acuerdo a todo lo que hay, estimo que el tratamiento va a representar un beneficio para el paciente, pues lo trato. Miren, ¿qué implicación tiene esto? Este es el otro ojo de la señora que les acabo de mostrar. Miren cómo quedó este ojo en 20/400 con una gran fibrosis, inclusive todavía con alguna hemorragiecita por aquí. Entonces, estos ojos, cuando uno los ve a riesgo de sangrado, que usualmente son hemorragias perilesionales, uno puede considerar lo trato. ¿Lo trato con qué objetivo? Con el objetivo de que no llegue a lo que está en las dos imágenes derechas, porque puede pasar, estas membranas cicatrizales grandes que se reactivan pueden llegar a hemorragias masivas, subepitelio pigmentario, subretinales y a veces hasta vítreas que llevan a la pérdida completa de la visión. Y miren aquí cómo funciona la medicina regulada, dirigida versus la medicina en donde uno ajusta las cosas a cada paciente. Si ustedes se van a los manuales de las EPS, a las guías que nosotros mismos hemos hecho, Sociedad de Oftalmología, menos de 20/200 no justifica tratamiento, ¿sí? Entonces, hoy en día, en cualquier EPS, usted manda un paciente así, 20/400, necesito tratarlo. Ah, no, ya no hay indicación de tratamiento. Y luego este paciente viene así, como está a la derecha. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos pacientes? La señora de la izquierda, la de la fibrosis, camina, se viste, come, se mueve en su casa, inclusive en el barrio es capaz de ir a comprar a la tienda de la esquina. Esa señora es funcional, suponiendo que ese es su mejor ojo, ¿sí? Los de la hemorragia están totalmente ciegos, tienen percepción de luz o movimiento de mano, no son capaces de funcionar, los tienen que llevar de la mano. ¿Hay diferencia? ¿Ves la pregunta que uno le haría pues al sabio que dijo, no, menos de 20/200 ya está ciego, ¿ya para qué? ¿Representa una diferencia eso? Pues claro que la representa y es tremendo. Todos saben que pues les he mostrado fotos y les he mostrado angiografías y eso no es con lo que examinamos los pacientes hoy en día. Es lo que ustedes ven cuando ven el paciente. Yo he querido hacer énfasis en eso para que vean todo el espectro de presentación de esta enfermedad. Pero hoy en día lo que más usamos es el OCT y es lo más rápido y lo más inmediato. Y por ejemplo en la clínica se ordena un OCT y eso en minutos está hecho, de manera que uno tiene un diagnóstico muy rápido. Y OCT con OCT angiografía que le hace a uno el corte horizontal y que permite ver pues las membranas. Entonces ya con OCT tenemos la clasificación distinta a la clasificación que usábamos antes de clásica, indeterminada, y es según las características de la membrana y la ubicación. Entonces las tipo 1 son las que están subepitelio pigmentario, las tipo 2 son las que arrancan en la coroides debajo del epitelio pigmentario e invaden la retina y afectan la retina, y las tipo 3 es lo que se ha llamado también RAP o Retinal Angiomatous Proliferation, proliferación angiomatosa retinal. Y esto nos lleva al cuento de que a pesar de que membrana vascular es el término que usamos, pues no es del todo preciso, porque a veces no son membranas y a veces no son coroideas, ¿no? Membrana vascular coroidea. Por ejemplo, el RAP pues no es estrictamente una membrana, no es estrictamente neovascularización y tampoco es coroidea, pero todo lo llamamos membrana vascular coroidea. Entonces, con el OCT hay todo un esfuerzo muy grande de las personas que se han dedicado a mirar OCTs, a clasificar, a ver los factores de riesgo
a ver lo que hoy en día se llaman biomarcadores, para ver el que tiene esto, qué le va a pasar, cómo va a responder, y hay una gran cantidad de literatura y cantidades de simposios donde los retinólogos se dedican a enseñarse pues todas esas finuras y todos esos detalles. No voy a entrar en eso, porque eso es muy de la especialidad. Y la verdad es que a pesar de todos esos detalles, el tratamiento sigue siendo más o menos el mismo y no depende tanto de los detalles. Los detalles orientan a veces un poco más hacia una droga o hacia un pronóstico. Y estos son los hallazgos que vemos en el OCT y que se cuantifican, cualifican y se definen para decidir la orientación del paciente o para decidir el pronóstico. Y voy a pasar sobre ello rápidamente para que quienes ven los OCTs pues repasen un poco los hallazgos. Entonces, esto es líquido subepitelio pigmentario, esto es líquido subretinal y esto es líquido intrarretinal. Entonces, podemos tener líquido y es claro, es un material no reflectivo por debajo de la retina, por debajo del epitelio pigmentario o en la retina. Cuando tenemos sangre, pues obviamente se ve en la oftalmoscopía, pero en el OCT se ve lo mismo, se ve un espacio, pero ese espacio ya no es tan claro, sino que tiene algo de condensación, algo de densidad. Los exudados duros se ven como un material hiperreflectivo, usualmente en capas profundas o medias de la retina. Y como les decía, pues son usualmente indicadores de cronicidad. Están los desgarros del epitelio pigmentario, pues cuando el epitelio pigmentario ha sido sometido pues a presiones de atrás para adelante, y ustedes saben que la membrana de Bruch no es elástica, pues se rompe, se abre, y esas son las placas blancas que termina uno viendo en estos pacientes. Ahí la ven, y en el OCT se ve el epitelio pigmentario roto. A veces cuando se rompe y se enrolla el epitelio pigmentario, hace las llamadas tubulaciones, ¿sí? Y ahí la ven, es el epitelio pigmentario que se enrolla. Y también podemos ver en el OCT y más en la angiografía anastomosis retinocoroideas, o sea, conexiones. Esos vasos que penetraron de abajo se conectan con vasos retinales y hacen anastomosis. El desprendimiento de epitelio pigmentario aislado. Y finalmente la fibrosis, que es el estadio final de esta entidad, sea tratada o no tratada, en donde vamos a ver una placa densa, subretinal, muy reflectiva. Y allí tiene mucha importancia mirar la retina encima, qué tan dañada está. Lo otro que con los nuevos OCT, con los web source, ha mejorado muchísimo la visualización de la coroides. Y se han encontrado cantidades de cambios y características en la coroides. Como ven, con estos nuevos OCT se ve mucho detalle de la coroide, inclusive se comienza a ver la esclera. Entonces, las características de la coroide, la convexidad, el espesor de la coroides comienzan a definir muchas de los hallazgos que se encuentran. El índice de vasculatura coroidea, y ya lo sacan automáticamente en muchos de los aparatos, o sea, qué tantos vasos coroideos y qué tan dilatados están. Y el análisis del contorno coroideo es muy distinto. El caso A que el caso B tienen coroides muy distintas. La cantidad de vasos grandes, lo que se ha llamado neovascularización aneurismática, es un término mucho más apropiado que el original que se le puso de vasculopatía polipoidea. Pero sigue mucha gente hablando de vasculopatía polipoidea cuando esos no son pólipos, no tienen nada que ver con el término médico pólipo. Es mucho más dilataciones aneurismáticas. Y
También apareció el término paquicoroides, pues para referirse a coroides gruesas con vasos muy engrosados. Aquí Polit, un fellow del año pasado, hizo una revisión con la doctora Libreros de una gran cantidad de OCTs para ver qué tanta paquicoroides, y lograron describir los 6 cuadros que se han descrito asociados a paquicoroides: la coroidopatía serosa central, la neumoscolopatía polipoidea y los demás síndromes. Y este es un campo pues en el que se está avanzando y se está entendiendo cada vez más cuál es la importancia de estos cambios en la coroides y qué efectos tienen sobre la evolución de la enfermedad. Pero en esencia, por lo menos hasta ahora, y lo que podemos manejar, la fisiopatología en casi todas estas variantes es la misma. Hay unas alteraciones producidas por la edad, por la acumulación de detritus metabólicos en las capas más profundas de la retina, y eso eventualmente lleva a un daño oxidativo y a la acumulación de factor de crecimiento endotelial vascular y otros factores, no es el único, ¿sí? Y de Jeffs hay varios también. Y eso es lo que produce la formación de la membrana vascular. Entonces, de ahí el uso de los antiangiogénicos, o sea, bloquear esta molécula se volvió la clave del tratamiento, porque pues la fisiopatología es que estas membranas crecen, exudan, sangran y dañan la visión. Y aquí están los 3 campeones que hemos usado a lo largo de muchos años: Lucentis y Eylea, que fueron 2 moléculas diseñadas y preparadas y comercializadas para uso intraocular, y el Avastin, que fue diseñado y comercializado para uso en cáncer de colon y recto. Pero muy temprano, inclusive antes del Lucentis, se le ocurrió a un retinólogo en el Bascom Palmer decir, bueno, pues si esto es un inhibidor de la vasculogénesis, ¿qué pasa si cogemos una pequeña dosis y la inyectamos en el ojo? Cogemos de la ampolla grande e inyectamos bevacizumab en el ojo. Pues sí, reportó los primeros casos descrestadores de efectos antiangiogénicos de estas drogas. Y después vinieron todos los estudios de Lucentis, Eylea, que probaron que efectivamente esto servía. La más reciente actora en este cuento pues es el faricimab, se llama Vabysmo en Estados Unidos. No ha llegado a Colombia, creemos que va a llegar pronto. Y cada droga de estas tiene unas ventajitas, una adición. Por ejemplo, la Eylea tiene unas ventajitas con relación al Lucentis, el Lucentis con relación al Avastin, y ahora el faricimab con relación a las anteriores. En ese camino de desarrollo de drogas ha habido varios entierros. El más reciente fue el brolucizumab, pues que no todo el mundo estaría de acuerdo en que eso está enterrado, pero para mí fue un mortinato, fue una droga que salió con mucha promesa y rápidamente en el seguimiento que se hizo de los primeros pacientes, o sea, pasó todas las fases de los estudios, pero ustedes saben que afortunadamente existe la farmacovigilancia y se comenzaron a reportar casos de vasculitis retinal desastrosa. Muy poquitos, muy bajito, pero eso ha asustado a buena parte de la comunidad de los retinólogos y ha hecho que nos frenemos en usar este medicamento. Porque hasta ahora, usando cualquiera de las drogas anteriores, no teníamos efectos colaterales. Pues más allá de una endoftalmitis, no inducíamos daño en el ojo. En cambio, con el brolo, pues sí, una vasculitis, y no es sino el 2% de los casos, pero si uno llega a tenerla, pues es terrible. Yo hoy en día, cuando veo la indicación de brolo, le digo al paciente, pues mire, hay esta opción y hay un 2% de chance de perder la visión del todo. Invariablemente los pacientes dicen, no, sigamos con lo que veníamos.
Otros que quedaron muertos en el camino, el Macugen, pues fue la primera que se usó, el Pegactamil, y los resultados pues no eran muy buenos y rápidamente fue reemplazada por las demás. El Bisudine o terapia fotodinámica, que fue la verteporfina, fue la segunda y los resultados también eran regulares. Se llegó a usar combinada y yo fui uno de los promotores de la terapia combinada, pero cayó medio en desgracia y sobre todo la verteporfina era una droga muy costosa de producir, de mantener en stock, y entonces la comenzaron a retirar de los países donde no se usaba mucho, y prácticamente en toda Latinoamérica ya no tenemos verteporfina, que tiene indicaciones y aplicaciones. Y entonces por eso fue a dar al cementerio, por lo menos para nosotros. Y menciono aquí el Yetrea, que aunque no tiene nada que ver con membranas vasculares, más que todo para problemas de superficie, adhesiones vitreomaculares, porque este es otro que pasó al cementerio relativamente rápido, aunque sigue habiendo algunos que creen que esta droga tiene indicaciones. Lo traigo a cuento por el asunto que vamos a discutir a continuación, que es el asunto del costo. Miren que a veces se critica mucho a la industria farmacológica por el costo de la droga y por lo caras que son estos medicamentos. Y se tiende a ver las que fueron exitosas y no se ve toda la plata que le metió la industria al desarrollo de estas drogas y que finalmente se perdieron. Cada una de esas drogas representa millones, miles de millones de dólares en pérdidas. Entonces, en el balance, pues las compañías ganan con unas drogas, pierden con otras, invierten mucho en investigación y desarrollo o en comprar moléculas nuevas y finalmente, pues, si les va bien, siguen desarrollando moléculas y siguen desarrollando tratamientos y eso es para beneficio de todos. ¿Cómo usamos estas drogas? Pues la mayoría de los estudios arrancaron con tratamientos mensuales. Y obviamente que si uno coge un paciente y le pone cada mes una inyección, pues eso es lo que garantiza el mejor resultado. Pero rápidamente se dio, por un lado, el costo de tanta inyección y por otro lado, pues los ojos recibiendo tanto chuzón, pues tienen el riesgo de endoftalmitis, no es muy bajito, pero lo tienen. Pero a largo plazo, ¿qué pasa de tanto chuzar un ojo? Y hay mucho trabajo que está cuestionando eso. Entonces, se arrancó con PRN, esa necesidad. Yo le pongo mensuales hasta que la membrana se aquieta y luego cada que se alborote le pongo, pero se vio que las diferencias eran grandes, porque en cada alborotada de la membrana, en cada reactivación, había una pérdida adicional de visión. Entonces se llegó al tratar y extender, que consiste simplemente en encontrar el periodo de tiempo que se demora la membrana en reactivarse y poner la inyección ligeramente antes de esa reactivación. Y eso puede variar para cada paciente, a veces es 2 meses, a veces 3, a veces 4, a veces 6, a veces puede ser hasta 1 año. Entonces, después de que la membrana se aquieta, viene un periodo de ajuste que combina PRN con espacios, y ahí hay muchas estrategias que se van aumentando, o sea que se duplica o se aumenta el 50% del espacio de tiempo. Y lo que uno busca es poner la menor cantidad de inyecciones posibles que mantengan la membrana controlada, que no haya reactivación. Pero allí la colaboración del paciente también es muy importante porque uno se puede equivocar en ese proceso y eventualmente se le alborota la lesión. Y esta es, digamos que es la curva típica de todos los estudios, donde hay una mejoría inicial de la visión, estos son letras ganadas, y lo que comparan es, según la droga y según las estrategias, a los 12, 24, 36 meses, estas diferencias. Y estas diferencias es cuántas letras de diferencia hay. Entonces no hay duda, según la estrategia y según la droga, hay pequeñas diferencias. La pregunta siempre ha sido,
esas pequeñas diferencias justifican el incremento de droga, la diferencia de la droga que estamos usando, o sea, una droga más costosa, y eso pues genera una gran discusión. Mire, esto aquí, las verdes, es lo que pasa cuando no se trata o cuando se trataba con pegaptamib o inclusive con terapia fotodinámica. Si la curva de caída sin droga era vertical o bastante pendiente, pues se disminuía la curva de caída. En cambio, toda la era de los antiangiogénicos representó que todo el mundo mejoraba. Entonces, de lo que se tratan los estudios es esta diferencia, qué tanto es y qué tanto justifica. Y cuando se le mete costo-beneficio, pues ahí viene toda la discusión. Hay estudios que han hecho eso, entonces, por ejemplo, muestran que sí, que efectivamente hay una diferencia entre Avastin y Lucentis o Avastin y Eylea a los 36, a los 48 meses. Hay una pequeña diferencia de 2 o 3 letras y cuando le echan las cuentas, pues resulta que cada letra de diferencia vale $90,000. Y la pregunta es, ¿las sociedades pueden pagar eso? ¿Sí? Ahora, lo otro es el largo plazo. ¿Qué pasa en el largo plazo? Pues eventualmente caen. Las curvas de visión caen y se pierde visión. Entonces, la pregunta que también se han hecho muchos, o si se justifica ese mundo de plata, sabiendo que a los 10 años de todos modos los pacientes caen y pierden visión, pues es este pastel aquí la diferencia entre la mala visión durante todo el tiempo de no tratamiento y la buena visión durante el tiempo de tratamiento y la diferencia al final. Entonces, si ustedes ven esto, todo esto es lo que el paciente vio durante 10 años. Y así termina viendo 20/200 o 20/400, pues ese 20/200 es mejor que cuenta dedos y durante todos esos 10 años de pronto vio 20/40, 50/80 que le permitía leer, le permitía hacer mucha cosa. Entonces, esto es lo que estamos entendiendo del tratamiento a hoy. Son 10 años en donde le conservamos un buen chonco de visión al paciente, así el resultado visual final sea malo. ¿Qué se ve para el futuro? Pues se ven, y ya están en uso, mayores dosis, usar más dosis para no tener que inyectar tanto. Hay implantes estilo Surdex, pues moléculas que las vuelven arrocitos y van soltando. Y hay depósitos rellenables también. Se pone un depósito allí supertemporal y uno cada 6 meses rellena el depósito. Y todo eso con el propósito de no inyectar tanto. Y también hay alternativas a los anti-VEGF. Hay inhibidores de la angiopoyetina 2, tirosina quinasa, terapia génica. O sea, hay muchas líneas de investigación que le están trabajando a esto. De manera que el futuro se ve bueno. Ahora, está la degeneración seca. Ustedes saben que la degeneración seca es donde no hay membrana. Hay cambios en la mácula. Los principales o los más frecuentes son las drusas, pero no hay una membrana que progrese rápidamente. Y aquí sabemos que están los estudios de AREDS, que es una combinación de antioxidantes, zinc, multivitaminas, minerales, y que básicamente siguieron a los pacientes a 10 años y ven que al cabo de los 10 años hay una pequeña diferencia en la pérdida de visión. ¿Sí? Es lo que tenemos o lo que hemos tenido para degeneración seca. Se usa regularmente. Obviamente que para uno es muy difícil juzgar qué tanto beneficio está teniendo ese paciente y como ven ustedes, pues las diferencias al cabo de muchos años son pequeñitas, pero pues es una diferencia probada estadísticamente. La otra modalidad de degeneración seca es la atrofia geográfica, en donde aquí es como un intermedio, porque la atrofia geográfica progresa, pero puede ser en meses o pocos años, a diferencia de las otras formas de seca que sí se pueden demorar muchos años en llegar a perder seriamente visión.
Y las pérdidas visuales aquí son importantes. Entonces aquí ven cómo se ve la progresión de una atrofia geográfica. Y aquí hay noticias nuevas, ¿no? De hace 1 o 2 meses que aprobó la FDA esta, que es otra inyección, que es el pegcetacoplan, en Estados Unidos comercializado como Sibofre. Probablemente nos va a llegar aquí y probablemente va a costar otra plática más, ¿no? Y ya se está hablando de que como los pacientes con membrana vascular tienen un componente atrófico que no se sabe hasta dónde la inyectadera lo empeora o no lo empeora, pues les vamos a inyectar también este tipo de medicamentos para que el componente atrófico no progrese tan rápido. Finalmente quiero mencionarles algo que yo veo con bastante frecuencia, ¿no? Y es hablar de ceguera en degeneración macular. Yo creo que es un error tremendo, aunque como les mostré hay unos pacientes que sí se pueden quedar ciegos, pero sobre todo pacientes abandonados y sin tratamiento. Son pocos, esas hemorragias masivas o hemorragias vítreas ocurren muy esporádicamente. La mayoría de los pacientes pierden visión central, pierden visión de lectura. Y eso, desde luego, les afecta la vida y les compromete su función visual, pero no es ceguera. Entonces, con frecuencia, yo veo pacientes que entran llorando, desconcertados, porque el médico les dijo, usted se va a quedar ciego. Esta enfermedad no tiene tratamiento en el caso de una seca o ya se le trató y se va a quedar ciego porque ya tiene una fibrosis y el paciente eso lo desconcierta tremendamente. Entonces que recuerden a Hipócrates que la medicina es curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Entonces, si uno le explica al paciente que se debe ir adaptando gradualmente, yo uso mucho los iPads como ayuda de baja visión, ya poco mando a baja visión, simplemente le digo, consígase un nieto, un sobrino que lo entrene en iPad y en la medida en que vaya aprendiendo, se dará cuenta que usted puede funcionar y llevar una vida casi normal, ayudándose con su iPad a adaptarse a la limitación progresiva de la visión. Pero no se va a quedar ciego. Y es impresionante lo agradecidos y lo contentos que quedan esos pacientes que llegan absolutamente desconsolados porque algún colega les dijo que no, que ya no hay nada que hacer y que se van a quedar ciegos. Entonces, decirle, esto no es una enfermedad que lo deje ciego, porque no lo es. Entonces, esa parte es clave, el manejo psicológico, el apoyo al paciente, el rehabilitarlo, el explicarle cómo se puede rehabilitar. Desde luego que esto toma tiempo y es un esfuerzo, así como enseñarle, tómese la visión todos los días, en vez de estarlo citando cada mes o cada 2 meses cuando ya están en la etapa cicatrizada. Tómese la visión y si nota cualquier cosa viene inmediatamente y tengo posibilidades de verlo y de recibirlo. A mí me parece que ese es un tratamiento que es más efectivo para los pacientes y que representa más cuidado que la citadera de estar citando a los pacientes constantemente. Para el que tenga interés en de pronto revisar o tomar algunos datos de esta charla, pues pueden usar este código QR o simplemente entran a retinacali.org donde ponemos pues vamos publicando todas las charlas que hace el grupo de Retina Cali. Si hay algún comentario o pregunta, tal vez se me quedó un poquito lo de la parte económica y la discusión de Abastín, pero ayer algo hicimos de eso. Entonces no lo voy a repetir. Si hubiera algún interés, pues entramos a discutir. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Doctor, en el chat hay una pregunta de la doctora Olga Rubio. Dice, ¿prescribir antioxidantes orales?
o con la dieta rica en ellos es suficiente? ¿Usted lo recomienda como rutina? Sí, yo sí al paciente que tiene generación seca, sobre todo drusas blandas, sí le recomiendo a alguno de los productos comerciales que lo usen, pero también le insisto en la importancia de todo lo que conocemos como medidas de vida sana, ¿no? Así esté viejo ya, y así no lo haya hecho nunca. Y es no fumar, si está fumando deje de fumar, entre otras, pues ustedes saben que hay la contraindicación de fumar y las presentaciones iniciales de AREDS. Ya las nuevas no tienen el problema, pero pues muy importante, porque ese es un factor clave. El exceso de alcohol, o sea, una cosa es alcohol social ocasional y otra cosa es tomar demasiado alcohol. Ejercicio, así esté viejito, si hace ejercicio, si hace gimnasia, si hace fisioterapia, si camina, eso le sirve. Mantener el peso, bajar de peso, mantener un peso bajito. Yo esos discursos se los he hecho a todo el mundo. Me gasto un buen tiempo. Y la dieta, ¿sí? La regla sencilla es, si usted ve colores en su plato, usted está comiendo antioxidantes. Entonces, si usted ve rojos y verdes y amarillos y distintos colores, usted está comiendo antioxidantes. Cómanse el paisaje y bájele a todo lo que es carbohidratos procesados y carnes. Si hace todo eso y además se toma un antioxidante, pues probablemente le va a ayudar. ¿Puede uno demostrar que eso es definitivo? ¿Sirve? No, habría que hacer estudios pues, muy complicados, controlando muchas variables, pero sí hay mucho trabajo que sugiere que todas esas medidas contribuyen cada una a su poquito. Desde luego, controlar la diabetes, la hipertensión y el colesterol, pues con estatinas. Denis. Denis levantó la mano, quería decir algo. Sí, doy. Doc, un paciente con catarata moderadita ya pues, como que si no tuviera degeneración, pues usted lo operaría y tiene una membrana neovascular y arranca a tratarla. ¿En qué momento piensan operar la catarata? ¿Después de las 3 primeras o hasta que esté completamente seca o más o menos? ¿Sí? ¿En qué Sí, momento se opera yo la catarata? hago eso. Yo hago eso. Yo lo tengo. Hay indicación para operar la catarata, pero tiene una membrana. Yo le diría que lleve siquiera 2 o 3 meses de inactividad de la membrana y que yo haya corroborado que esa inactividad pues es confiable, ¿sí? Ustedes saben que ha habido mucho trabajo y mucha discusión de hasta dónde la cirugía de catarata promueve la membrana. Y yo diría que la evidencia está más a favor de que no, y que se trata más de errores como los que mencioné cuando arranqué la charla. Yo creo que es mucho más por ahí. La impresión de que, uy, operé la catarata y apareció membrana. Pues sí, y también son los oftalmólogos buscando excusarse de haberse equivocado de diagnóstico. No, yo la catarata la operé muy bien, lo que pasa es que ahora le apareció esto, ¿no? Esa era la pérdida de visión y por eso fue que consultó. Entonces, siempre tratarlas primero y luego operar la catarata. La doctora Pilar levantó la mano. Sí, yo tengo una pregunta. En pacientes que van llegando entre los 50 y los 60 y tienen una historia familiar fuerte de degeneración macular relacionada con la edad, ¿qué consejo se da? ¿Existe en el momento alguna prueba genética que les permita saber con más seguridad si van a tener o van a desarrollar este tipo de membranas o no? Sí, ayer mencionaba Jesús David que hay ya laboratorios aquí que hacen pues el estudio aquí, pues yo creo que lo remiten, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo, desde que estuvimos en Barcelona, quise traer eso aquí, luego hubo otro laboratorio que lo ofreció, luego están los genetistas, pero ya hay como una forma de hacerlo, vale como 3 y pico millones de pesos, de saber todo el perfil de genes que tiene uno para membrana vascular. Y mencionó Jesús David que la Academia Americana
dice que no se justifica hacerle a los pacientes examen porque nada cambia con que usted tenga el perfil genético. Sin embargo, yo sí creo que si yo soy familiar de un paciente que tiene, soy hijo, sobrino, primo, de alguien que tiene membrana vascular y le ha ido mal y ha tenido un poco de inyecciones, y yo quiero saber si yo tengo riesgo, vengo a consulta y no se le ve nada. ¿Será que yo tengo riesgo? Yo lo que aconsejo hoy en día, porque es muy barato, es hacer algo como el 23andMe. Usted lo compra en Amazon, lo pone en un correo en Estados Unidos, eso se lo puede hacer cualquier amigo, le vale $200 y ahí le hacen todo el perfil para degeneración macular. Y es mucho más barato pues que ir a estos laboratorios. No sé qué tan completo, qué tanta diferencia sea en lo completo, pero estas plataformas grandotas como 23andMe tienen ya millones, por encima de 15 millones de pacientes y pueden hacer, le hacen a uno el perfil genético de cantidades de enfermedades y le dicen tiene o no tiene, o el riesgo alto o bajo. Asumo que un reporte de un laboratorio de estos especializados, como era el de Barcelona, pues de pronto puede ser un poco mejor, un poco más preciso. Pero para efectos de una persona que tiene un familiar y quiere saber, yo estoy en riesgo, yo sí creo que tiene un valor que se lo haga. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, pues puede planear su vida un poco mejor, sabiendo que a largo plazo va a tener pérdida visual y puede comenzar a adoptar, ser más estricto en las medidas preventivas, la dieta, el peso, el ejercicio, todo ese cuento, si lo hace desde los 40, 50, le va a servir más que si lo hace a los 70. Jesús David, que está hecho un experto. Una cosa que quiero preguntar, y en cuanto a digamos, exámenes objetivos oftalmológicos de seguimiento, por ejemplo, bueno, entonces no me voy a hacer el estudio genético o no me dio un gen especial, pero pues tengo los familiares con esto. ¿Qué recomendación se le da? ¿Le dice uno 20 examen cada año, cada 6 meses? ¿Qué prevención respecto al cuidado visual, al examen visual deben tener? Yo a prácticamente todo el mundo le digo, tómese la visión todos los días. Tápese uno, tápese el otro. ¿Sí? Tómese la visión, pues no digo que me acuerden todos, pero cuando hay algo así, le digo, tómese la visión. Yo creo que esa es la medida más importante que uno le puede enseñar a la gente. Y luego los mayores de 60 con o sin riesgo, pues la recomendación es cada año. Eso es una recomendación universal. Cada año hágase un chequeo. Y obviamente cualquier cambio en la visión, cualquier distorsión, cualquier metamorfosia, consulte rápidamente. Esa es la recomendación que yo doy. Jesús. Gracias. Doctor Jesús. Hola, buenos días, ¿cómo están? Doctora, con respecto a la primera pregunta que usted hizo, sí, en Colombia está disponible, busqué varios laboratorios, pero al que pude acceder era uno que se llamaba Genetics, tiene en Medellín y en Bogotá. Sin embargo, tienen convenio con algunos laboratorios para la toma de muestra aquí en Cali. Como mencionó el doctor Castro, vale 3.568.000 pesos y ellos ofrecen 2 pruebas, una que evalúa 4 genes y otra que evalúa 20 genes. Sin embargo, las dos tienen el mismo precio, entonces pues uno, digamos, se iría a estudiar los 20 genes. Correcto. Está disponible entre 20 y 30 días hábiles, puede ser tan rápido como 20 o tan tarde como 30 días hábiles, hábiles no, calendario. Y pues si bien la recomendación es no hacerlos de rutina, porque no aportan como mucho, mejor dicho, lo que no se sabe es si efectivamente va a cambiar el pronóstico o no de la enfermedad, sí lo recomiendan para aquellos pacientes que vengan a su consultorio y lo soliciten. Ese es como el paciente ideal al que se le puede ofertar, digamos, el examen. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Damos aquí por terminada la charla. Muchas gracias, doctor.